Bienvenidos a todos, bienvenidos a cada uno de los que hoy por primera vez están aquí. Bueno, damos gracias al Señor por la vida de Denis, ¿no? Como su papá. Bienvenido también a Angie, que ha venido hoy también, que hacía tiempo que no la veíamos. Damos gracias al Señor por Angie. Yanela ya ha venido otros días también, por sus dos hijas, Ámbar y Angelina, ¿no? Me voy aprendiendo ya los nombres. Bueno, bendiciones. Estamos aquí, estamos retransmitiendo también incluso para la radio. La radio, esto se va a lanzar en programas de radio, así que bendecimos y a toda la audiencia y damos gracias a Dios por la audiencia de Sevilla, de su provincia y de los sitios y lugares del mundo que también se conectan. Porque usted sabe que como es por internet, pues se conectan en diferentes países del mundo. Así que nos están escuchando en diferentes países, aún sin movernos de aquí. Así que damos gracias al Señor por los medios. Tenemos que usar los medios a nuestro alcance para poder extender la palabra del reino. Así que damos gracias al Señor. Yo quiero hablarles hoy, aunque no estemos en Navidad, ¿verdad que no? Pero quiero hablarles del nacimiento de Cristo. Miren qué tremendo, ¿no? Es como nosotros, a mí me preguntó un día, ¿usted no celebra Navidad? Digo yo, sí, todo el año. Pero no es ahora, en el mes de diciembre. Digo, no, yo lo celebro todo el año. Hombre, pero no veo los adornos ni nada, no, los adornos ya los llevo dentro. Claro, lo celebro todo el año. Nosotros celebramos la Navidad todo el año, amado. Qué tremendo es eso, ¿no? La gente es una pena, porque en esos tiempos de Navidad se pone feliz, contenta, sentimental, ¿verdad? Más amorosa que en el resto del año, más comprensiva, pero qué pena, ¿no? Que lo bonito sería vivirla todo el año. Pues nosotros somos aquellos que vivimos la Navidad todo el año. Todo el año estamos proclamando que Jesús nació un día, ¿verdad? Y es importante de que Jesús también nazca dentro de nosotros. Y eso es lo que yo le voy a hablar hoy. Le voy a hablar de la iglesia. Le voy a hablar del paralelo que hay entre la Virgen, cuando era Virgen, la Madre de Jesús, María, ¿verdad? Y José, los paralelos que hay con la iglesia del Señor de hoy en día, ¿verdad? Entonces usted sabe que en la Biblia, cuando está puesta la palabra mujer, eso significa iglesia. Mujer es iglesia. Así que cuando usted lea la Biblia, usted ya tiene un dato a su favor. Y cuando usted vea una mujer en la Biblia, diga, esto es un tipo de iglesia. Y usted debe de decir, bueno, ¿a qué tipo de iglesia quiero pertenecer yo? Porque hay muchas mujeres en la Biblia, pero todas no podemos decir que sean lo más, digamos, recomendable, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta de los ejemplos a seguir. Por ejemplo, María, que era virgen cuando concibió a Jesús, ella es una clara imagen de lo que debe ser la iglesia, ¿sabes? La iglesia del Señor. O sea que cuando nos dicen, ¿es que usted es la Virgen? No. La Virgen muchísimo. Amamos a la Virgen. María. Porque ya no fue virgen luego. ¿Me entiendes? Pero cuando tuvo a Jesús, sí era virgen. Por eso el Señor la eligió, porque eligió una mujer que era pura, que no había sido tocada por ningún hombre. Porque el ser que iba a nacer de ella tenía que ser puro. No podía tener ningún contacto con lo biológico. ¿Me entiendes? Entonces tuvo que ser una mujer virgen. ¿Por qué? Porque fuera pura. Porque no hubiera sido tocada por ningún hombre. Porque la única que la podía tocar era el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, la iglesia de hoy es un paralelo, es una sombra y figura de lo que era María. Debe serlo. María, a diferencia que José, María tuvo una visitación de la presencia del Señor a través del arcángel Gabriel, que vino a anunciarle lo que venía por delante. Y ella habló cara a cara con el enviado de Dios. Usted sabe que el arcángel Gabriel, uno de los encargos que Dios le envía siempre es la de anunciar cosas, ¿no? No es el único caso que hay en la Biblia. Está también el caso de Juan el Bautista, cuando él va a anunciarle también al padre de Juan el Bautista, a Zacarías, le anuncia que va a venir el hijo, ¿no? Entonces también era el ángel Gabriel.
O sea, y ahí en esa historia le pregunta el padre Zacarías, ¿cuándo será esto y cómo será? El hombre no lo creía mucho, tenía la presencia de Dios en la vida de un arcángel nada menos, que estaba delante de Dios, porque él le dice, yo soy el arcángel Gabriel, que estoy delante de Dios. Imagínense, que usted venga a visitarle a alguien que está delante de Dios. Usted ya no tiene que dudar, usted no tiene que... Pero vamos a leer la historia para que usted lo entienda de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Vámonos a Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Empezando en el 5, donde dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿verdad? Esos eran los padres de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran dos personas que vivían realmente en santidad, que vivían en orden, muy en orden. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ¿verdad? Esto se da mucho en el pueblo de Dios. Cuando un hombre o una mujer tiene un propósito, no sé por qué motivo, deja de tener hijos. No tienen hijos, son estériles. Y Dios tiene que abrir la matriz, la tiene que abrir Dios. No va a venir nunca un hijo a menos que sea abierta la matriz por Dios. Tiene que ser porque esa mujer tenía un propósito aquí en la tierra y solamente Dios es el que abre el camino. Solamente Dios puede abrir el propósito, ¿verdad? A través de la palabra, a través de los hombres de Dios, a través de los padres, a través de la palabra del Señor. Pero dice aquí que pero no tenían hijos. Versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, que el incienso es figura de las oraciones, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Ve? O sea que el incienso es figura de la oración, ¿no? Es muy importante. Este hombre era un hombre de oración, un hombre que ministraba con el incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, ¿verdad? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Claro, normal. Si a usted se le presenta un ángel, pero claro, tampoco es tan normal, porque él era un sacerdote que ministraba en el templo. Pero de todas maneras lo podemos entender en el sentido de que es un ser humano, ¿verdad? Y vio una presencia angélica y se sorprendió, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Ve? Era un hombre de oración. Zacarías era un hombre de oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. O sea que cuando Dios da un hijo, le da también el nombre, que significa en la Biblia, nombre es propósito, ¿verdad? Usted cuando le puso un nombre a sus hijos, seguramente usted estaba pensando en algo de lo que usted quería que fueran, y le puso usted el nombre. En algo pensó seguro, y le puso nombre es propósito. Entonces dice así, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No hay un precedente, ¿verdad?, de alguien que haya sido llenado del Espíritu en el vientre. Nada más que este hombre, Juan, que sepamos en la Biblia. Nada más que él. O sea, que era un hombre importantísimo. Era el hombre que iba, el profeta que iba a allanar el camino, a preparar el camino de la venida del Señor a la tierra. La venida primera, cuando vino en cuerpo, ¿verdad?, en carne. Pero fíjense cómo este hombre vivía, ¿no?, en una santidad, en una entrega, Juan el Bautista tremenda, que uno dice, wow, cuando luego uno va más adelante en su vida, cuesta creer, ¿no?, que él no viera ciertas cosas, ¿verdad? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Espíritu con minúsculas, ¿verdad? El espíritu de Elías y el poder de Elías, para
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, o sea, para restaurar la paternidad, ¿verdad? La paternidad estaba rota en Israel, la paternidad estaba rota, y realmente el pueblo de Israel era un pueblo que vivía en pecado. Por eso decían que él venía a librarle de los pecados al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en pecado. Y hoy también el pueblo de Israel, si usted va a Israel, hay ciudades que son completamente pecaminosas, ¿no? Como por ejemplo Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad que hay de todo. No le voy a decir ahora, por ejemplo, Jerusalén es otro tipo de ciudad, pero Tel Aviv es como otra cosa, ¿no? O sea que en Israel no vayan a creer ustedes que todo el mundo es creyente. En Israel no son todo el mundo creyentes, es como en todas partes. Hay muchos, de verdad, que hay muchos, y muchos creen de una manera muy particular. Por ejemplo, los judíos, ellos están esperando el Mesías, ¿verdad? El Mesías lo están esperando, porque Dios estableció que iba a venir un Mesías para su líder. Es muy diferente cómo Dios trató a ese pueblo a cómo Dios trata a la iglesia. Totalmente diferente. Para ellos hacía falta un Mesías. Necesitaban a alguien visible, alguien que pudieran ver y tocar. Para la iglesia, hoy en día no necesitamos que venga el Mesías, porque ya vino. Nosotros hoy, a través del Espíritu Santo, tenemos a Jesús en el Espíritu, dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Por eso Dios trata de una manera muy diferente tanto a uno como a otro. Pero los judíos tenían que haber aceptado a Jesús y estarían hoy en la iglesia. Serían parte de la iglesia, porque la iglesia es el plan de Dios para el fin, para el último día, para los últimos días de la tierra, ¿verdad? La iglesia del Señor. Era el plan que Él tenía predestinado para que todos fuéramos. Y ahí María, podemos ver que María es una figura de la iglesia. Y yo le voy a explicar por qué. Vamos a... La historia la pueden ustedes seguir leyendo en casa, porque es un poquito larga, sobre lo que es la vida de Zacarías, de cómo vino Juan el Bautista, y muchos de ustedes ya la conocen. Pero mire ahora cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, mire lo que ella dice. Al sexto mes, versículo 26 del mismo capítulo 1, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Era virgen ella, ¿verdad? Desposada. Usted sabe que desposada significa comprometida. O sea, ella era una joven, porque era joven, estaba comprometida con un hombre. Le habían entregado sus anillos, ¿verdad? Ya estaban comprometidos. Ya tenían pacto. Porque usted sabe que cuando se entregan los anillos es entrar en pacto ya. Pero luego hay que consumarlo. ¿Cómo se consuma? Con el matrimonio, con las relaciones. Ya una vida totalmente unida, en todos los aspectos. Pero de momento es un pacto. Es un pacto y todavía no están casados, ¿verdad? Entonces ella estaba desposada con José, pero no estaba casada. Por eso Jesús, o sea, cuando el Espíritu Santo concibió en María, concibió porque ella no le había tocado ningún hombre todavía, ni siquiera José. No podía tocarla todavía, porque todavía no se había consumado la boda. Pero al final yo voy a hablar de la boda. No voy a hablar ahora, voy a hablar al final. Si no lo hago, recuérdenmelo. La boda. ¿Vale? Hay bodas, este mes es un mes de bodas, ¿eh? Yo voy a hacer un inciso, les voy a decir que el día 31 hay refundación matrimonial. El día 1, perdón. Bueno, el día 1 de agosto. Una memoria que tienen las mujeres, sobre todo las que se van a casar, las que se van a recasar. Así que el día 1 tenemos refundaciones matrimoniales. Todo aquel que quiera refundar su matrimonio, ¿verdad? Pues está invitado en Málaga, lo vamos a hacer allí, en la presencia del Señor con nuestro amado apóstol, ¿verdad? Los solteros pueden ir también a mirar, no hay problema. No podrán ser parte activa, pero sí podrán mirar y aprender. Gloria a Dios. Sí. Así que las bodas son muy importantes. Las bodas son muy importantes, porque toda esta historia tan bonita de la iglesia en la tierra termina también con una boda. Mira qué lindo, ¿no? Termina con una boda, las bodas del Cordero. ¿Con quién se casa el Cordero? Con la desposada.
Por eso hay gente que confunde. Nosotros somos la esposa de Cristo. No lo somos todavía. Pero sí somos la desposada. Porque ya tenemos pacto. Si usted tiene pacto, ya es la desposada. Ya es parte de la desposada. Pero tiene que tener pacto. Y pacto significa compromiso. ¿Verdad? Cuando uno tiene compromiso con alguien, uno cumple ese compromiso. Porque tiene un compromiso. ¿Verdad? No es como el noviazgo, que el noviazgo es hoy estamos y mañana ya te veré. No hay compromiso. Hoy estamos muy enamorados y mañana ya no sé nada de ti. Pero vamos, que se puede ocurrir también a los que se casan. Qué pena, ¿no? Pero es así. Por lo tanto, esa es la desposada. Entonces dice que María era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, ¿verdad? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. ¿A cuántas personas cree usted que Dios se le aparece en persona? Porque estando el ángel, arcángel de Dios, Gabriel, es como si estuviera Dios, porque viene enviado por Dios. Es lo mismo que si yo mando un hombre a una iglesia a predicar, es como si fuera yo. Si yo mando un hijo de la casa a predicar a otra iglesia, es como si estuviera yo. Si no lo aceptan, entonces no me aceptan a mí tampoco. Véngase para atrás. ¿Me entienden? Es lo mismo. Si yo no acepto al ángel, lo que me diga el ángel, o no lo veo como Dios, entonces estoy diciendo que Dios no está, estoy invalidando lo que Dios está haciendo. Entonces es importante tener claro estas cosas, ¿no? Entonces dice que salve muy favorecida. Es muy favorecida la Virgen en ese momento, ¿verdad? La Virgen María. En ese momento le podemos llamar Virgen María, pero era todavía, ¿verdad? Más adelante ya no. Ya tendremos que decirle Señora María. Porque es una señora. Pero le quiero decir con esto que María es una figura de una iglesia que vive en lo sobrenatural, que puede tener un encuentro y una cara a cara con Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere en estos últimos tiempos, porque estamos ya en los últimos tiempos, más le guste o no le guste a algunos, los que se acaban de comprar una mansión, los que se acaban de comprar coches más bonitos, no se preocupen, si todo lo que vamos a tener allá va a superar lo que hay aquí en la tierra. O sea, usted disfrute lo que pueda, pues Dios, claro, sí, disfrute aquí, pero que sepa que lo que viene es mucho mejor, ¿verdad? Y algunos, yo me acuerdo que yo en una iglesia que yo estaba le hablaba a la gente del tiempo del fin, y no querían hablar del tema, no querían. No, pastor, eso no, pastor, me decían. No, hermano Juan Carlos, eso no, dejémosle eso a los pastores. Digo, si no hablan, tendremos que hablar nosotros, ¿no? ¿Está en la Biblia? No, pero eso queda mucho. Parece que te decían con la mirada, si yo acabo de comprarme una casa, no, eso queda mucho. Yo tengo que disfrutar mi casa y no les gustaba, y mucho menos un recién casado, ¿no? Le hablaba del tiempo del fin y decía, madre mía, es que no voy a poder ni tener los 2 primeros añitos dulces. ¿Me entiendes? No quería hablar del tema, pero es bueno que lo hablemos. Porque miren, una cosa, cuando nosotros realmente comprendemos que nuestra vida está en Dios, entonces nuestra vida, la otra vida es una extensión de esta vida. No tenemos por qué temer, sino que la otra vida es una extensión de esta. Se van a unir, porque tenemos vida eterna. ¿Usted sabe eso, no? Tenemos vida eterna, vamos a resucitar con Cristo, vamos a tener la vida eterna. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, imagínense. El otro día yo le estaba hablando a un hombre que todavía no se ha convertido, y yo le decía por un momento, digo, mire, piense usted por un momento, qué lindo sería si usted viviera siempre, ¿no? ¿No le gustaría eso? No, porque aquí se acaba todo, aquí se acaba la vida, ¿verdad? Pero piense por un momento, imagínese que usted va a vivir siempre, que va a tener vida eterna. Y el hombre se quedó callado. Hombre, claro, me lo imagino precioso, ¿no? Imagínenselo, porque, y créanlo, que está en la Biblia. Ya, pero eso cuesta más, yo para creer eso me va a costar, tal y cual, digo, pero ¿verdad que a usted le gustaría? Sí, claro que me gustaría, y a quién no. Pues yo le dije, bueno, pero hay que pagar un precio.
Él ya no me preguntó cuánto era el precio. Ahí ya se acabó todo, ¿no? Pero bueno, tal vez un día me lo pregunte y yo se lo diga, ¿verdad? Es como si usted va a comprar algo que le gusta y no pregunta usted el precio. No hay que preguntarlo, ¿no? No hay que preguntar el precio, ¿verdad? Es importante, ¿no? Entonces, dice que María era una mujer favorecida, salve muy favorecida. El Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Ya? Porque el hombre, o sea, la mujer no engendra, la mujer concibe. La mujer concibe, ¿verdad? Entonces le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, con minúscula, ¿verdad? Ahí está hablando de su linaje terrenal, David, su padre, ¿verdad? Le quiero comentar una cosa sobre esto, interesante, que aquí vemos que María era una mujer que era capaz de asumir, tener un ángel y hablar con un ángel enviado de Dios. Todo el mundo no es capaz de hacer eso. Todo el mundo no es capaz. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él llega a un momento que cuestiona al ángel, le dice, pero ¿cuándo será esto? ¿Cómo será? Y verdaderamente viene de Dios. Y entonces el ángel lo dejó mudo. ¿Sabe la historia, no? Lo dejó mudo. Hasta que el niño nació quedó mudo. ¿Por qué? Porque su palabra, lo que salía por su boca era una palabra negativa, era una palabra de duda. Y un hombre de Dios como él, que al frente de la oración del templo, él no podía hablar ese tipo de palabras. Entonces el ángel dijo, quedarán mudos hasta que venga el nacimiento de Juan, ¿verdad? ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? ¿Están metidos? ¿Está conmigo? ¿Está? ¿Sí? Bueno. Y yo les voy a pedir ayuda esta noche. Les voy a pedir ayuda. Porque yo necesito que usted también analice lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Así que estén muy atentos porque yo les voy a pedir ayuda. ¿Verdad? No importa el tiempo que lleven en la iglesia, yo voy a pedir ayuda a cualquiera. Le voy a preguntar, le voy a... Sí, hasta... Bueno, mire qué tremendo. Hoy hemos tenido una alabanza que hablaba del Altísimo, y no hemos puesto de acuerdo, ¿no? Dice aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre el pueblo judío, sobre el pueblo judío. La casa de Jacob se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Dice, y su reino no tendrá fin. Qué tremendo, ¿no? No tendrá fin, o sea, es eterno, ¿verdad? Y ese reino tenemos nosotros que entrar, ¿verdad? Pero para nosotros poder entrar a ese reino tenemos que nacer de nuevo. Vámonos a Juan 3.3, rápidamente, Juan 3.3, y le voy a explicar por qué tenemos que nacer de nuevo. Claro, ya hemos nacido para estar en la tierra, biológicamente, pero tenemos nosotros que entrar en el reino de Dios, y para entrar tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Y usted dirá, a lo mejor usted piensa, yo estoy bien como estoy, yo para qué quiero nacer de nuevo. Ahora hay gente que piensa, hay gente para todo. O yo estoy bien, ¿y qué significa eso? ¿Y qué? Que tengo que dejar de ser yo y ahora voy a ser otro. Se puede hacer mil preguntas, ¿verdad? Pero dice aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no nace de nuevo, no puede verlo. No, pero yo soy inteligente, no lo puede ver. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Y si no lo puede ver, baje al versículo 5, ¿verdad? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que
tiene que nacer del agua, porque usted nace en un vientre de una madre lleno de agua, ¿verdad? Tiene que nacer a lo biológico, pero luego tiene que nacer en el espíritu, si no, no puede entrar en el reino de Dios. Pero antes de todo eso, lo tiene usted que ver, porque está hablando de personas, no está hablando de bebés, está hablando de personas. Entonces, lo que quiero decirle con esto, que para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, por muchas vueltas que demos, por mucho que estudiemos, por mucho que pensemos, que meditemos, si no nacemos de nuevo, es para nada. Tenemos que nacer de nuevo, amado. Y yo en esta noche quiero orar por personas que quieran nacer de nuevo. Y esta noche la vamos a entrar con la palabra del Señor. Esta noche van a nacer de nuevo. Van a salir cambiadas de aquí. Esas personas, las que quieran. Nadie lo obligamos, no obligamos a nadie. Que quieran nacer de nuevo, hoy va a tener oportunidad. Amén. Pero miren lo que dice aquí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, normal. ¿Cómo será? Ella ya lo había asumido. Solo quería saber que cómo iba a ser. Porque ella está acostumbrada a que una mujer para tener un hijo tenía que estar con un varón. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tremendo, no se distraigan, por favor, si no, no se distraigan. Son cosas que no tienen importancia. Dice, entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia del Señor tiene que ser concebida con el Espíritu Santo. O sea, la iglesia de hoy, la iglesia después de Cristo en adelante, la iglesia que empezó con Cristo, ¿verdad? Tiene que ser concebida por el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay engendramiento, no hay generaciones, no hay descendencia. Mire, vamos un momento a Juan 1, Juan capítulo 1, 1:13 creo que es. Y mire lo que dice. Dice, bueno, vamos a leer el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, son engendrados por Dios, ¿verdad? O sea, no son engendrados por ningún varón. Esos son los hijos de Dios. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, podemos llegar a ser hijos de Dios. Usted sabe que una persona cuando se convierte tiene 9 meses de gestación. A los 9 meses tiene que nacer de nuevo. Porque usted sabe que cuando una persona, una mujer concibe, ¿verdad? La semilla tarda 9 meses en producirse un niño. No es en el acto. Entonces no queramos que nadie reciba a Cristo y ya nazca de nuevo. Sino que es un proceso. Son 9 meses. Porque lo natural es reflejo de lo espiritual. Entonces una persona que se entrega a Cristo hoy va a nacer dentro de 9 meses. ¿Pero quién va a nacer? A ver si lo averiguan ustedes. La persona va a nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Pero quién va a nacer dentro de ellos? No, me lo dice Jesús. Claro, en realidad es Jesús el que va a nacer. En realidad es Cristo el que va a nacer. El ungido, ¿verdad? Ese es el que va a nacer a los 9 meses. Lo cogen, lo ven. Sigamos. Entonces dice, más adelante vamos a ver más adelante. Y entonces el ángel le añade, y aquí tu pariente Alicia, versículo 36, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Eso es lo que le dice el ángel nada menos. O sea, fíjese, ¿no? Lo que es una conversación con un ángel. Entonces María
He aquí la sierva del Señor, dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por lo tanto, fíjense qué figura de la iglesia, qué figura, ¿no? O sea, María, qué figura de la iglesia, está diciendo todo el tiempo, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que tenemos que decir como iglesia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que ser como María, porque María es figura de la iglesia. Como es María, tenemos nosotros que actuar. María es una mujer que adelantó los tiempos en las bodas de Caná. María es una mujer que estuvo con su hijo hasta el final de todos los días, hasta la cruz. Hasta el pie de la cruz allí estuvo María con su hijo. Ese es el tipo de iglesia, una iglesia que tiene compromiso, una iglesia que va hasta el final de la meta. Así tenemos que ser. Por eso yo quería hoy mostrarles este paralelo que hay entre María y la iglesia. Porque cuando vean una mujer en la Biblia, es la iglesia, es una forma de iglesia, es un tipo de iglesia. María es el mejor tipo de iglesia que hay. María. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí. Dice, mira lo que ella está dispuesta a dar en todo momento. Dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel, después de escuchar eso, dijo, ya para qué voy a seguir hablando. Si esta mujer es maravillosa, esta es la iglesia, esto es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que le dice, sierva del Señor, servir al Señor, habla de servicio. Pero ¿cómo dice que le va a servir? Diciéndole, haga conmigo conforme a su palabra. Haga su voluntad, haga lo que usted diga. Yo no voy a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer conforme a su palabra. Pero ahora vamos a ver en Mateo, vámonos a Mateo, vamos a ver cómo actuó José, que también es parte de esta historia, ¿verdad? Su marido, ¿verdad? Su futuro marido, José. Vamos a ver cómo él actúa y también nos va a hablar esto de otro tipo de iglesia. Nos va a hablar de otro tipo de iglesia. Vámonos a Mateo, capítulo 1, 18. Versículo 18. ¿Lo va entendiendo? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Versículo 18 del capítulo 1 de Mateo. María, estando desposada, o sea, comprometida, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, o sea, hablar mal de ella, ¿verdad?, en medio del público, quiso dejarla secretamente, ¿no? Y esto nos habla de un tipo de iglesia. Y ahora le voy a explicar por qué. Mire, aquí en la NTV, que no la tenemos aquí, lo voy a leer yo, que lo tengo yo aquí, lo voy a leer, capítulo 1, 18, dice lo siguiente. Y este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba, aquí dice, comprometida, ¿verdad? En esta traducción NTV, para casarse con José, o sea que no estaban casados todavía, lo aclaran muy bien. Pero antes de la boda, antes de que la boda se realizara, o sea que no hubo boda, no había boda, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, dice, decidió romper el compromiso en privado. O sea, el hombre quiso hacerlo en privado, quiso romper, ¿verdad?, el compromiso. Esto nos habla de muchas cosas. Nos habla de que José tenía una mente, o sea, José era un hombre muy natural. Era un hombre natural, no veía más allá. Él inmediatamente pensó mal de ella. Él dijo, no, si está embarazada es porque ha estado con un hombre, cuando no había estado con ningún hombre. No fue aquella persona que dijo, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a informarme, voy a moverme un poco, sino que ya la quería dejar secretamente. Era un hombre justo,
un hombre con muchos valores, y ya lo vamos a ver más adelante, que no por eso estamos diciendo, pero su mente era una mente muy natural, muy natural. Le voy a decir por qué. Miren, dice más adelante, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció como en sueño. ¿Lo tiene ahí puesto en la pantalla? Sí. En sueño. ¿Por qué no le habló cara a cara? Yo siempre he pensado cuando he llegado aquí, ¿por qué no se le presentó el ángel igual que a María? Porque no era un hombre natural, era un hombre muy natural. No era un hombre que podía entablar una conversación con una presencia de Dios, como nada menos que el ángel, el arcángel Gabriel, que está delante de Dios. O sea, es un arcángel que está delante de Dios, que Dios lo envía, nada menos que está aquí delante de Dios, es como la presencia misma de Dios. Entonces él no estaba preparado para eso. Él era una iglesia cuadriculada, una iglesia muy mental, muy natural, y las cosas sobrenaturales como que no, aunque era obediente y religioso, ¿verdad? Entonces, ¿le suena a usted eso de algo? ¿Ha visto usted alguna vez ese tipo de iglesia? Obediente, ordenado, religioso, pero no le hable usted de lo sobrenatural. Porque entonces ya empiezan, no, eso fue en los tiempos antiguos. Claro, los que no han estado en muchas iglesias no lo han podido ver, pero los que han estado y conocen y llevan ya años en la iglesia saben que eso es así, ¿verdad? Entonces José es un tipo de iglesia natural, pero también Dios le habló, también Dios le habla a esas personas, porque Dios dice que ministra a cada uno según la necesidad, según la persona. O sea, Dios no ministra a una persona igual que a otra. No me ministra a mí igual que usted, ni usted igual que a la pastora, ni ninguno igual que a nadie. Es un traje a medida. O sea, la administración de Dios es según la persona. Dios ministra a cada persona, la prueba a cada persona de una manera diferente y le pone diferentes cosas en su vida. Nunca Dios tiene trazado un plan para todos igual, sino que según la persona, así Dios lo ministra. Entonces con José, él dijo, no, este hombre, cuando esté durmiendo, ahí, que también nos habla el estar dormido, ¿verdad? Que Dios te tiene que hablar de alguna manera y te habla en sueño, cuando estás dormido. A él le habla, ¿no? Porque claro, no es que estemos diciendo que los sueños sean malos ni que eso sea incorrecto. Todo lo contrario, es una de las formas que tiene Dios de hablarte. Pero si Dios te tiene que hablar siempre a través de los sueños, es que eres una persona bajita, inmadura todavía. Entonces te tiene que hablar a través de sueños. No te habla a través de la palabra, no te habla a través de una voz cuando tú estés orando en su intimidad con Él y que Dios te hable y puedas escuchar su voz. Te tiene que hablar a través de sueños, a través de visiones, porque no hay otra manera de poder hablarte. Y Dios lo hace también. Y no es que sea malo ni mucho menos, porque de vez en cuando uno recibe visiones de todo el mundo, ¿verdad? ¿Usted ha tenido alguna vez alguna visión? A ver, que me levante la mano los que nunca han tenido una visión. No hay problema. Pero yo creo que ustedes, los que han levantado la mano, creen que no han tenido visiones. Pero yo creo que sí la han tenido. Yo le voy a explicar por qué. Y ahora usted se va a acordar, cuando yo se lo diga, usted va a decir, efectivamente, yo he tenido visiones. Ahora se lo voy a explicar. Mire. Bueno, se lo voy a explicar un poquito más adelante, ahora mismo no. ¿Vale? Y si no me lo recuerdan. Dice la palabra del Señor, sí, porque son tantas cosas que... Entonces el hombre no quería públicamente decir que la dejaba por el problema, ¿verdad? No quería decirlo. El hombre era un hombre justo, un hombre bueno, ¿verdad? Y Dios dice que el ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero a través de un sueño, cuando él estaba durmiendo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense los judíos que ellos se creían que lo hacían todo bien y tenían que ser salvados de sus pecados, ¿verdad? Es como aquel que nos dice también, esa persona que dice, yo no le he hecho nunca mal a nadie, yo soy bueno. ¿No has escuchado eso nunca? Yo no me meto con nadie. Y es verdad, no es que esté mintiendo la persona, no está mintiendo, pero todos somos malos.
todos somos malos, porque lo dice la palabra del Señor. Algunos somos malos abiertamente y otros somos malos en oculto. Pero todos somos malos. ¿Sabe el versículo Romanos 3:23? Sí, dígalo por favor. Por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. No, pero no lo diga así. No lo diga, no. Dígalo Por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por si lo quiere apuntar. O sea, que dice que todos estamos destituidos de la gloria porque todos somos malos. Todos somos malos de una manera o de otra. Algunos son malos muy visiblemente, que se les ve rápido, y otros son malos a lo calladito. Como dicen aquí, a la calle callando. A la calle callando. Bien disimulado. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Mira, por lo menos el que se le ve venir, uno ya sabe, ¿no? De qué pie cojea. Pero hay aquellos que saben disimular el cojeo. Tremendo, ¿no? Por eso todos somos malos, amados, eso tenemos que reconocerlo. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, ve aquí, dice todo esto, versículo 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, quiere decir con esto que el hombre tenía que recibir los mensajes a través del sueño, pero una vez que, como él era fiel a eso, él era obediente, él pues obedecía, rápidamente obedeció, pero tuvo que ser a través de un sueño, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, fue otro hombre de Dios, que Dios le habló cara a cara. Hay gente que Dios sabe que le puede hablar cara a cara. Por ejemplo, otro que Dios le habló cara a cara fue Abraham. Abraham, usted sabe que llegó un momento, no se distraiga, por favor, ya se encarga la pastora de hablar. Abraham se le apareció, la Trinidad se le apareció a Abraham, ¿verdad? Cuando estaba, antes de entrar a Sodoma y Gomorra, antes de destruir la ciudad, entonces Lot, su sobrino, vivía dentro de la ciudad y él iba a destruir la ciudad. Estaban los tres ángeles, que eran la Santísima Trinidad, eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hablan con Abraham, ¿entiendes? Entonces, todo el mundo no tiene la estatura, ¿verdad?, para hablar cara a cara con Dios. No cualquiera puede, ¿verdad? Todos podemos tener acceso en un momento dado, depende de nosotros. Pero Dios sabe con quién puede y con quién no puede. Por eso Dios a algunos le habla con sueños y a otros le habla cara a cara. Entonces dice que entonces ya él aceptó lo que le dijo el ángel y entonces ya recibió a su mujer. O sea, ya la dio, ya dijo, bueno, pues me voy a casar con ella, de todas maneras. Porque si el ángel me lo ha dicho, yo ya la voy a recibir, la recibo como mi esposa, aunque todavía no se había casado. Porque no hay ningún precedente en la Biblia donde hable de la boda de José y de María. Pero hubo una boda. Porque luego usted sabe que José y María tuvieron más hijos. Y para tener hijos tuvo que haber una boda. Pero qué curioso que la Biblia lo deja en secreto. Y eso es lo que me llama mucho la atención. De que no hable de esa boda. Pero más adelante se lo voy a explicar. Dice, versículo 25. Pero no la conoció. O sea, se lo voy a leer en otra versión que es muy clara, ¿verdad? Que es la TLA. Bueno, esa sí la tenemos. Búsquela un momentito. Ya. La TLA, traducción, dice del lenguaje actual. Esto para los jóvenes y gente actual, lenguaje actual. Para que lo entiendan bien. Sí. Tremendo, ¿no? Vámonos a Mateo 1. Mateo 1:25. En la TLA solo hay hasta el 22 porque se lo compacta todo. Pero sí. Está ahí, ¿no? ¿Lo tiene ahí ya? Sí.
Es que en la 22 está en la 23. 25, 1.25 es lo que yo quiero. Claro. Capítulo 1.25. No, Dele para arriba, dele más. no, pero es que en la PDT, la 22, ¿sí? No, perdón, la TDA, la 22 está ahí todo Sí, comprimido. está comprimido en el 22. 23, 24, 25. Vale, pues ponga el 22, por favor. Dice, cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. O sea, que no tuvieron intimidad. No la tuvieron hasta que el niño no nació. Para que ella siguiera siendo virgen y pura. ¿Verdad? O sea, que hubo una boda. Hubo una boda. Pero no dice cuándo, sino dice que la hubo. ¿Verdad? Bien. Sigamos. Tremendo, ¿no? Mire, dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán ese niño Emmanuel. Este nombre significa que Dios está con nosotros. ¿Amén? Tremendo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el mensaje, ¿no? No. Esta es la introducción, ¿no? Es verdad que nosotros creamos sí. Empezamos con el mensaje. Lo de las misiones, padre. Lo de las misiones. Lo de las misiones. ¿Qué misión quiere usted? No quiero explicar que a todos tenían misiones. Todos tenían misiones, ya lo expliqué. No, Dios le habla. porque nos iba a demostrar que todos hemos tenido visiones. ¿Todo qué? Hemos tenido visiones aún lo que Mira que atentos están, Digo, a ver si consigo. Hay tres. Ahora, yo le voy a hacer. Sí, yo le voy a hacer. Debemos apuntar. Vale, me parece muy bien. Y la voz. Bueno, una cosa. Usted, todos los que están aquí han recibido a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algunos no? Bueno, no importa, no levante la mano. Pero todos los que han recibido a Cristo, acuérdese usted, si momentos o días antes, o un mes antes, o 2 meses, si puede recordar, no le pasó algo que le pueda indicar de que Dios ya le estaba hablando. A ver si usted se acuerda. Si alguien se acuerda, que levante la mano. ¿Verdad? Es importante eso, porque eso demuestra mucho de las personas, porque si una persona recuerda eso, es porque su memoria espiritual está activada. Uno se acuerda, yo por ejemplo le puedo decir que yo, antes de conocer al Señor, estaba yo de tal manera que no me juntaba ya con nadie, estaba solo, no quería salir con mis amigos, prefería estar solo, estaba raro. Acababa de terminar el servicio militar, ¿verdad? Y yo tenía en mi corazón, yo decía, no me gusta el mundo como está, esto no me gusta, tiene que haber algo más, tiene que haber algo diferente. Yo sentía en mi interior que esto no podía ser así, no me gustaba. Y tenía una intranquilidad y yo sabía que Dios me estaba hablando. De hecho, fui a ver una película y todo de Jesucristo. ¿Y saben cuánta gente había en el cine? Yo solo. Fui a ver la película y estaba yo solo. Jesús de Nazaret. No era Jesús de Nazaret. Era la historia más grande jamás contada. Que la estrenaron aquí en Sevilla, en el cine Villasín, que ya no existe. No por mi edad, quiero decir, porque no están cerrados, porque ahora son otro tipo de cine. ¿Verdad? No sean ustedes tan bien. Entonces, yo sé que Dios le habla a las personas. Le voy a decir por qué. Porque le voy a decir ahora mismo la respuesta por qué Dios, antes de que venga el Hijo a su vida, le habla. Porque María fue visitada por un ángel. Hubo una visitación de Dios a la vida de María. Y después vino el Hijo. Después vino Jesús. Porque en realidad nosotros también, al recibir a Cristo, estamos permitiendo de que el Espíritu Santo dentro de nosotros haga nacer a Jesús. ¿Verdad? Entonces nacemos de nuevo
la semilla ha entrado y ahora son 9 meses el proceso de gestación. Hay algunos que lo abortan y no llegan a los 9 meses. Usted sabe que en lo natural hay abortos también, ¿no? También en lo espiritual. Entonces, una persona recibe la semilla, es engendrado, pero llega un momento que a lo mejor lo aborta. No quiere continuar, no quiere nacer. Y se muere, espiritualmente, ¿verdad? Entonces, por eso yo le decía que primero la Virgen recibe una visitación de Dios. Por eso yo sé que cada uno de nosotros ha tenido una visitación de Dios antes de que Jesús venga a su vida. Todos de nosotros, todos. Y no una vez, sino más de una vez. ¿Cuál era la otra que me quería Pues ahora explicar? queda el pacto y la boda. El pacto y la boda, ¿eso era o era otra más? ¿Eran esas dos? Ah, el pacto, bueno, más o menos ya se lo explicamos, ¿no? El pacto quiere decir que, amados, la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia como era María, una mujer desposada, una mujer que tenía pacto, ¿verdad? José dudó de ella, José dudó del pacto que tenía con ella. Si usted tiene pacto, usted no puede dudar con la persona que tiene el pacto ni con Dios. Porque si no, ¿qué tipo de pacto es eso? Usted sabe que un pacto se alimenta de honra y de confianza. Si usted duda, es que usted no tiene pacto realmente. Usted se la tiene que jugar completamente, al 100%. Si luego falla la otra parte, es asunto de ella. Es asunto de ella. Pero usted no puede dudar. Si no, no es pacto. Es convenio. Un convenio. Pero el pacto no. Por eso la iglesia del Señor hoy en día, para que se parezca a María, tiene que ser como era ella, dispuesta a servir al Señor y hacer lo que diga su palabra. Y entonces esa iglesia será como María, será una iglesia que atraerá a los cairos de Dios, adelantará a los cairos, vivirá lo sobrenatural, como en las bodas de Caná. ¿Me entienden? Y estará allí con Jesús hasta el último momento. Es que la Virgen tampoco hace grandes, pero ella estaba siempre donde tenía que estar. Cuando empieza el ministerio Jesús, en las bodas de Caná, allí estaba su madre. Esa fue la primera vez que Jesús, una vez que empieza su ministerio, es la primera vez que él, digamos, hace algo milagroso delante del público, fue en la boda de Caná. Y allí estaba su madre, en el principio, pero también estuvo en el final. ¿Me entienden? Y esa es la iglesia del Señor de estos tiempos. Tiene que ser una iglesia que esté desde el principio hasta el final. Completamente. ¿Ven? Y otra cosa más quería explicar, de las que yo le dije, pero que ya La boda. me ayuda. Las bodas. Ah, eso es tremendo. A que todo el mundo le gusta una boda, ¿eh? Yo tengo una para el mes que viene. Bueno, tengo la mía, la reboda, la refundación de la boda, y tengo también una boda de unos sobrinos que se van a casar, ¿no? Entonces hay bodas, hay campanas de boda por ahí, existen campanas de boda. Pero mire qué tremendo, que es curioso, que el tema de la boda de María con su esposo no lo pone en la fecha ni cuándo es. Sabemos que el Señor viene a por su desposada. ¿Usted sabe eso, no? Sí. Que el Señor va a venir a por la desposada, por la que tiene pacto, por la que se va a casar con Él. Pero la fecha de la boda no la sabemos. En la vida de José y María hay una boda, pero no sabemos la fecha. Sabemos que se casaron. ¿Por qué sabemos que se casaron? Porque lo dice la Biblia. Y porque tuvieron más hijos. ¿Verdad? Entonces, pero la iglesia del Señor, mire una cosa. La iglesia del Señor hoy en día tiene la capacidad sobrenatural. Por eso José era un hombre que no veía las cosas sobrenaturalmente. Necesitaba de sueños, necesitaba de visiones. No, a lo mejor hubiera visto al ángel y no hubiera creído que viniera ni un ángel. A lo mejor hubiera dicho, eso es un resplandor. Porque su mente no le deja ver las cosas espiritualmente. Esas son las personas naturales. Entonces tenemos que sufrir una transformación, tenemos que sufrir una mutación, tenemos que decir, Señor, no quiero ser natural, quiero ser espiritual.
quiero tener ojos para ver las cosas espirituales, porque si no las veo no voy a poder entrar, como dice Juan 3. No voy a poder entrar en el reino, puedo estar años y años congregándome, leyendo la palabra, pero si yo veo las cosas naturalmente como la veía José, no podré entrar en el reino. Es una pena, ¿no? Y que cuando venga el Señor diga, no le conozco de nada. Pero si yo iba a la iglesia siempre, pero si yo he ofrendado, pero si yo esto, echaba fuera demonios, dice la Biblia, y dirá el Señor, no le conozco de nada, porque no ha tenido intimidad, porque ha tenido una vida religiosa, como eran los queridos y hermanos judíos, eran muy religiosos, ellos cumplían las cosas a la perfección, pero no tenían ellos una relación con Dios, porque ellos necesitaban el Mesías. Ellos necesitaban el Mesías vino. Ellos no lo ven así, pero tenían al Mesías delante y no lo veían, porque tenían una mente natural como José. ¿Entienden? Entonces la fecha de la boda, sabemos que hay una boda, y por eso yo sé que la vida de María, la vida del Señor y de José es un paralelo de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió ahí. Y le voy a explicar porque, mire, vamos un momento a donde habla de los pastores. Mire qué cosa tan tremenda. Vámonos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. ¿O me equivoco? A ver, un momentito. Lucas capítulo 2. Versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, el día que Jesús venía para nacer en la tierra, dice que había pastores velando y guardando en las vigilias de la noche. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mire qué tremendo. O sea, primeramente los pastores eran gente sencilla, gente humilde, y en cambio Dios le envió la presencia a ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos eran humildes, ellos se sentían que no eran importantes. En cambio los que estaban en la sinagoga, en el Sanedrín, se sentían muy importantes. Ellos conocían la palabra, ellos conocían toda la ley, lo conocían todo, pero a ellos no se les presenta. Se les presenta a los humildes, porque dice la palabra, que a los ricos envió vacío, pero a los humildes le dio gracia. ¿Qué significa a los ricos envió vacío? Significa que todo aquel que se siente seguro, que todo aquel que cree que ya lo sabe todo, que todo aquel que cree que porque lleva años en la iglesia evangélica ya él no necesita que nadie le diga nada. Ese es un rico. Pero dice que a los ricos envió vacío y a los humildes les dio la gracia. ¿Qué gracia le dio Dios a los humildes? A los pastores, nada más y nada menos, que se le presentaron los ángeles del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y le anunció nada más y nada menos que la venida de Cristo. O sea, Cristo, que venía por primera vez a la tierra, les anuncia. ¿Cómo les anuncia a ellos? Ellos dice que estaban en las vigilias de la noche, estaban velando. Por eso, amados, cuando estamos convocando a la iglesia que venga a orar, es porque estamos sintiendo de que la venida del Señor está próxima y tenemos que estar velando y orando, porque el Señor viene en cualquier momento. No lo va a avisar, vendrá como ladrón en la noche. Miren lo que dice aquí, en el versículo 6 del capítulo 2, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando se cumplan los días de su alumbramiento, Él va a venir. Cuando se cumplan los días de la segunda venida, cuando Él venga por su amada iglesia, a la desposada, a la que se va a casar con Él, se vendrá cuando los días estén cumplidos, como cuando vino para nacer en la tierra como un hijo, ¿verdad? Como un hombre de carne y hueso, como era Jesús también, ¿verdad? Pero miren qué tremendo, que viene en los secretos, viene por la noche, no a bombo y platillo, no vino poniendo carteles por las calles, que hoy nace Jesús, que hoy nace el Salvador, sino que vino en los secretos, como va a venir ahora, vino en los secretos.
Solo los pastores, la gente humilde que estaba velando por la noche fueron los que le fueron anunciados. No lo anunció ni al rey Herodes ni a nadie más. Vino en lo secreto, nació en lo secreto. Y hoy también podemos decir que Jesús vendrá en lo secreto, amado. Jesús va a venir cuando menos lo esperemos, cuando estén cumplidos los días, como en el alumbramiento, cuando se cumplieron los días. Y miren lo que dice aquí. Búsquenme el versículo, por ahí creo que era este que hablaba de aquellos que se avergüenzan de mí y de mi palabra. Búsquenmelo un momento, porque quiero ahí. Pero sigamos leyendo un poquito más abajo, donde dice, en el versículo 13 del capítulo 2 de Lucas, estamos en el capítulo 2, dice, y repentinamente apareció con el ángel que se apareció a los pastores, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando dice buena voluntad, cuando dice paz, no está diciendo paz a los hombres de buena voluntad, porque eso lo han dicho de una manera incorrecta. Hay que decirlo como lo dice la Biblia. No paz a los hombres de buena voluntad, porque usted sabe lo que es la buena voluntad. La buena voluntad es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos buena voluntad. La buena voluntad es la voluntad de Dios. Y nosotros tendremos buena voluntad cuando queramos hacer la voluntad de Dios. Tendremos buena voluntad también. Pero ahí no se está refiriendo a los hombres de buena voluntad, sino está diciendo paz para con paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad es la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? Den un aplauso al Señor. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. O sea que cuando venga el Señor, viene también rodeado de los santos ángeles. Viene lo mismo. Viene lo mismo que cuando nació en la tierra, ¿verdad? Imagínense que los ángeles se aparecieron a la gente, a los pastores, a los más humildes, y las huestes espirituales, dice aquí, que daban gloria a Dios. Dice, repentinamente, versículo 13, apareció con el ángel una multitud de huestes, o sea, de ejércitos, ¿me entienden? De huestes celestiales, ¿verdad? Que se aparecieron multitudes de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea que cuando venga el Señor, viene con los santos ángeles, viene con la misma presencia como cuando vino la primera vez a nacer a través de unos padres, ¿verdad? Cuando vino en carne y hueso. Viene con la misma presencia de los santos ángeles. ¿Amén? ¿Qué le parece? ¿Hay alguna cosa más que se me haya olvidado? A ver, ya están todas respondidas. Dígame. Amén. No sé, Carlita tenía algo más. Bueno, pues póngase de pie que vamos a orar esta noche. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Espero que lo hayan entendido. Y si no lo hayan, si ya lo que no entienden, me lo consultan, por favor. Pero yo creo que el mensaje es sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que extrapolarlo a el tiempo que vivimos ahora, el tiempo que tenemos aquí para adelante, el tiempo, ¿verdad?, de la venida del Señor, el tiempo de cómo la iglesia tiene que estar equiparándose a María, tiene que ser una iglesia como María, una iglesia que sirve al Señor, que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que se mueve en lo sobrenatural, que tiene contacto con Dios, ¿verdad? Usted no tenga temor, usted puede tener contacto con Dios, puede estar a solas con Él, puede usted pedir su presencia y Dios puede hacer cualquier cosa cuando usted esté cerrada la puerta en su cuarto, ¿verdad? En esa intimidad con Él. ¿Amén? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias esta tarde, papá. Queremos, Dios mío, decirte que esta palabra, Dios mío, quede grabada en nuestros espíritus,
en nuestros corazones para que nosotros podamos ver aquí el paralelo, Señor, tan grande que hay de tu venida, de lo que va a ocurrir en los próximos años, Dios mío, que veamos claramente, Padre, lo que tú tienes preparado a través de tu palabra, Señor. Se van a dar las mismas situaciones, las mismas que cuando tú viniste por primera vez. Y necesitamos, Señor, necesitamos nacer de nuevo. Todo aquel que quiera nacer de nuevo en esta tarde, cierre sus ojos, porque yo voy a orar por usted, para que nazca de nuevo, para que realmente pueda ver el reino de Dios, para que pueda usted invertirse en el reino de Dios y servirle como hizo la Virgen, que estaba dispuesta, María estaba dispuesta a ser la sierva del Señor y a servir al Señor y a hacer la voluntad de Dios y que se cumpliera la palabra en ella. Oh Padre amado, en esta noche queremos decirte, papá, que tú toques los corazones. Aquí hay personas que a la verdad no entienden o están confusas, pero Señor, en esta noche tú le vas a traer una gran claridad, una gran revelación, para que puedan iniciar una vida nueva y para que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, se pueda gestar en ellos y puedan nacer dentro de 9 meses, puedan ser nuevas criaturas. Lo viejo se queda atrás, dice la palabra, y nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero pedirle al Espíritu Santo en esta tarde que se mueva libremente aquí en medio de nosotros. Oh Espíritu Santo maravilloso, queremos decirte, Señor, que tú eres el que trae la semilla, tú eres el que hace concebir, Señor, a tu iglesia, para que tu iglesia engendre los hijos también, Señor. Tú le has dado a la iglesia la capacidad, no solo de concebir, sino de engendrar. Dios mío, papá, la iglesia necesita engendrar hijos, Señor.